Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha dado mucho de qué hablar, una confidencia que nos llega desde el círculo íntimo de una de las figuras más mediáticas del momento. Sí, hablo de Can Yaman, y es su propia madre, Gulden Yaman, quien ha abierto su corazón para compartir algo que nos ha dejado a todos pensando. Y es que, señoras y señores, su madre ha confesado que ama la vida en la oscuridad. Sí, han oído bien. Una frase que a primera vista suena casi poética, pero que encierra un significado que vamos a explorar a fondo. ¿Qué puede querer decir una madre con estas palabras? ¿Se trata de una metáfora, de una experiencia personal, de una filosofía de vida? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este fascinante tema, y créanme, hay mucho más de lo que parece a simple vista. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras interesantes historias. Así que, para entender esta sorprendente declaración, primero tenemos que contextualizar un poco. Gulden Yaman, la madre de nuestro querido Can, no es una figura completamente ajena a los focos, aunque sí prefiere un perfil mucho más discreto que su famoso hijo. Es una mujer con una trayectoria profesional, y sobre todo, una madre que ha visto crecer a un fenómeno mediático. Cuando uno escucha a una madre decir que ama la oscuridad, lo primero que se le viene a la cabeza, quizás, es una cuestión de salud mental, ¿verdad? Algo así como una depresión, una melancolía profunda. Pero si conocemos un poco a Gulden Yaman, o al menos la imagen que proyecta, vemos a una mujer fuerte, con temple, y que no parece alguien que se hunda fácilmente. Por eso, la sorpresa es aún mayor. Vamos a analizar esa frase, ama la vida en la oscuridad. ¿Qué puede significar? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Una de las primeras que se me ocurre es la del refugio. A veces, en un mundo que puede ser ruidoso o exigente y a menudo superficial, la oscuridad puede ser un lugar de paz, de introspección, un santuario personal. Imaginen la cantidad de atención que recibe Can Yaman, y por extensión, su familia. A veces la exposición mediática puede ser abrumadora, invasiva. En ese contexto, una madre podría anhelar esos momentos de privacidad, de tranquilidad, donde no hay cámaras, ni preguntas incómodas, ni juicios externos. Un espacio donde pueda simplemente ser ella misma, sin el escrutinio público. La oscuridad, en este sentido, sería sinónimo de anonimato, de calma, de un escape de la vorágine. Otra interpretación podría ser más ligada a la espiritualidad o a un crecimiento interior. Muchas filosofías y prácticas espirituales hablan de la importancia de la introspección, de mirar hacia adentro, de conectarse con uno mismo en un nivel más profundo. A menudo estos procesos internos se dan en momentos de quietud, de oscuridad metafórica, donde uno se aleja de las distracciones externas para escuchar su propia voz interior. Podría ser que Gulden Yaman haya encontrado en estos momentos de reflexión, en la soledad, en la ausencia de estímulos externos, una fuente de paz y entendimiento profundo. Es como si prefiriera la riqueza de su mundo interior a la superficialidad del mundo exterior. Y no podemos obviar la posibilidad de que sea una metáfora de la discreción. En un mundo donde todos compiten por ser el centro de atención, donde la visibilidad parece ser el único valor, hay quienes eligen el camino contrario. Optan por trabajar desde las sombras, por influir sin ser vistos, por construir y crear sin buscar el aplauso público. Una madre podría sentir que su rol es apoyar a su hijo, ser un pilar fundamental en su vida, pero sin eclipsarlo, sin buscar protagonismo. La oscuridad, en este sentido, sería una elección consciente de mantenerse al margen, de operar en un segundo plano, permitiendo que la luz principal brille sobre quien la merece o la busca. Ahora, ¿qué detalles adicionales tenemos sobre esta confidencia? La noticia surgió a raíz de unas declaraciones que ella hizo, y lo que se ha podido extraer es que esta vida en la oscuridad no es algo que haya adoptado de repente. Parece ser una preferencia que lleva tiempo cultivando. Esto nos lleva a pensar que no es una reacción a una situación puntual, sino más bien una forma de ser, una elección vital. Ella misma ha sugerido que en la oscuridad encuentra una especie de luz propia, algo que contradice la connotación negativa que a menudo le damos a la oscuridad. Imaginemos por un momento el tipo de vida que podría tener Gulden Yaman, incluso con un hijo famoso. No es que necesite estar constantemente en eventos sociales o en primera línea mediática. Pero la sombra del éxito de su hijo, inevitablemente, la rodea. Las especulaciones sobre la familia,
las preguntas sobre la vida personal de Khan, todo eso llega a ella. Entonces su declaración cobra un sentido de autoprotección, de creación de un espacio seguro. Y aquí es donde entra el factor humano, la emoción. Cuando escuchamos a una madre hablar de esta manera, es inevitable empatizar. Todos hemos tenido momentos en los que hemos deseado desaparecer un poco, en los que hemos encontrado consuelo en la soledad o en la intimidad. Gulden Yaman, al compartir esto, nos está dando una ventana a su mundo interior, un mundo que, a pesar de la fama que rodea a su hijo, sigue siendo profundamente personal y, quizás, sorprendentemente sereno. Pensemos en las implicaciones de esto para Khan Yaman. Él, que está constantemente expuesto a los focos, que vive una vida de gran visibilidad, ¿cómo se relaciona con la preferencia de su madre por la oscuridad? Podría ser una influencia muy importante en su propia forma de manejar la fama. Quizás le ha enseñado el valor del equilibrio, la importancia de tener un espacio propio, un refugio al que retirarse. Ver a su madre encontrar paz en la discreción podría haberle dado una perspectiva valiosa sobre cómo navegar su propia carrera, cómo mantener un sentido de sí mismo en medio del caos mediático. Es un recordatorio poderoso de que, detrás de las figuras públicas, hay personas con sus propias necesidades, sus propias filosofías de vida, sus propias formas de encontrar la felicidad. La madre de Khan Yaman, con esta confidencia, nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida interior, sobre la posibilidad de encontrar la plenitud en la calma y la discreción, en lugar de la constante búsqueda de reconocimiento externo. Además, esta declaración nos abre la puerta a un debate más amplio sobre la definición de éxito y felicidad. ¿El éxito solo se mide por la visibilidad y la fama? ¿O puede existir una forma de éxito personal, de plenitud, que se cultiva en privado, lejos de los aplausos y las cámaras? La madre de Khan Yaman parece inclinarse por esta segunda opción. Ella no necesita que el mundo la vea para sentirse completa, encuentra su satisfacción en su mundo interior, en su propia forma de vivir la vida. Y volviendo a la frase literal, ama la vida en la oscuridad. ¿Qué tipo de oscuridad? Podríamos estar hablando de la oscuridad de la noche, de la tranquilidad que ofrece cuando el mundo se aquieta. O podría ser la oscuridad de una habitación, un lugar seguro donde uno puede retirarse y recargar energías. O incluso la oscuridad de los momentos de dificultad, donde, paradójicamente, podemos encontrar la mayor fortaleza y crecimiento. La interpretación es amplia y rica. Lo que es innegable es que esta declaración, proviniendo de la madre de una figura tan popular, tiene el poder de generar conversaciones y reflexiones. Nos saca de la burbuja de la vida pública y nos acerca a una realidad más íntima, más humana. Nos hace pensar en nuestras propias relaciones, en cómo definimos la felicidad y en los caminos que elegimos para encontrarla. Podríamos incluso imaginar que esta preferencia por la oscuridad es también una forma de proteger su energía. En un mundo que nos exige constantemente dar, interactuar, estar conectados, el acto de retirarse, de buscar la oscuridad, puede ser una forma de conservar y nutrir esa energía vital. No se trata de aislarse por completo, sino de saber cuándo y cómo recargarse, de encontrar ese espacio donde uno puede ser auténtico y vulnerable sin sentirse expuesto. Y pensando en Khan, su madre le ha dado un ejemplo muy potente de esto. Él mismo ha hablado en ocasiones de la necesidad de tener momentos de privacidad, de desconectar. Es probable que haya aprendido mucho de su madre en este sentido, observando cómo ella ha navegado la vida con esta filosofía. En resumen, la confesión de Gulden Yaman, la madre de Khan Yaman, sobre amar la vida en la oscuridad, es mucho más que una simple frase. Es una invitación a la reflexión sobre la introspección, la discreción, la protección de la vida privada y la búsqueda de la felicidad en los espacios internos. Nos recuerda que la verdadera luz a menudo se encuentra en los lugares menos esperados, y que la plenitud puede cultivarse en la calma, lejos del bullicio del mundo. Ella nos está mostrando que hay una belleza y una fuerza particulares en la quietud, en la reflexión, en la elección de no estar siempre en el centro de atención. Así que, para terminar, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta reflexión. Me ha parecido fascinante desgranar estas palabras de la madre de Khan Yaman. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugiere esta frase de amar la vida en la oscuridad? ¿Han experimentado ustedes algo similar? ¿Creen que es una elección vital válida en nuestro mundo actual? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se una a esta conversación, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.